La alarma resonó por la estación del espacio profundo como un grito en la oscuridad. El operador de sensores SIX-9 miró sus pantallas y no podía creer lo que veía. Sus 4 ojos parpadearon rápidamente mientras revisaba las lecturas una y otra vez. «Comandante», exclamó SIX-9, con la voz temblorosa. «Tenemos un problema». La comandante Teel se acercó sobre sus 6 patas, su piel azul más oscura de lo habitual por la preocupación. Llevaba 20 años dirigiendo esta estación de monitoreo y nunca antes había escuchado ese tono en la voz de un operador. «¿Qué ocurre?», preguntó. SIX-9 señaló la pantalla principal con uno de sus delgados dedos. «Es una firma de nave, comandante, pero no debería ser posible». Teel miró la pantalla. La lectura de energía era masiva, más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás. La nave era enorme, quizás 3 veces el tamaño del acorazado más grande del Consejo. Pero esa no era la parte más extraña. «Computadora, identifica la nave», ordenó Teel. La voz de la computadora de la estación llenó la sala. «Nave identificada como UES Prometheus. Registro humano. Advertencia. Esta nave fue declarada perdida hace 11 años, 4 meses y 16 días». La sala de control quedó en silencio. Todos los operadores dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron mirando la pantalla principal. Los humanos solo habían construido una nave espacial de largo alcance, y había desaparecido en las regiones desconocidas más allá del espacio del Consejo hacía más de una década. «Eso es imposible», susurró el oficial de comunicaciones. Los humanos apenas tenían tecnología básica de propulsión espacial. Su nave no podría haber sobrevivido en el vacío profundo. Pero ahí estaba, en sus pantallas. La firma de energía era definitivamente la del Prometheus, pero algo andaba muy mal. El casco de la nave parecía brillar con una extraña luz que pulsaba como un corazón vivo. El propio metal parecía moverse y fluir como un líquido. La comandante Teel activó la baliza de emergencia. En cuestión de minutos, todas las potencias importantes del Consejo Galáctico lo sabrían. El regreso de la nave humana sacudiría los cimientos del espacio conocido. Los humanos habían sido considerados una especie joven y primitiva cuando lanzaron su misión de colonización. Tenían propulsores de fusión básicos, computadoras simples y armas que eran poco más que sistemas de proyectiles avanzados. La mayoría de las razas del Consejo habían pensado que su misión era un suicidio. El vacío profundo entre los sistemas estelares estaba lleno de radiación, anomalías gravitacionales y cosas que podían destrozar las naves más resistentes. Ahora su nave estaba de vuelta y estaba irradiando más energía que una pequeña estrella. «Comandante», dijo SIX-9, con la voz aún más asustada que antes. «La nave se está moviendo hacia nosotros». En la pantalla principal, vieron cómo el Prometheus cambiaba de rumbo. Se movía con una gracia imposible, fluyendo por el espacio como una criatura viva en lugar de una máquina. No había motores visibles, ni rastros de escape, nada que pareciera una propulsión normal. «Habrán canales de comunicación», ordenó Teel. «Todas las frecuencias». La estática llenó los altavoces por un momento. Luego, tan clara como si la persona estuviera en la misma habitación, una voz humana habló en un perfecto estándar galáctico. «Estación de monitoreo Epsilon 7. Habla la capitana Sarah Chun de la UES Prometheus. Solicitamos permiso para entrar en el espacio del Consejo». La voz era tranquila y mesurada, pero había algo diferente en ella. Tenía armónicos que no deberían ser posibles en una garganta humana. Las palabras parecían resonar en dimensiones que el sonido normal no podía alcanzar. Teel activó su micrófono con manos temblorosas. «Capitana Chun, habla la comandante Teel de la estación Epsilon 7. Su nave fue declarada perdida hace 11 años. Por favor, identifíquese y declare sus intenciones». Hubo una pausa. Cuando la capitana humana volvió a hablar, había algo parecido a la tristeza en su voz. «Comprendemos su confusión, comandante. Hemos estado fuera mucho tiempo, y hemos cambiado. Seguimos siendo humanos, pero somos más de lo que éramos cuando nos fuimos. Traemos regalos y advertencias para las razas del Consejo». «¿Qué tipo de advertencias?», preguntó Teel.
Hay cosas que vienen del espacio entre galaxias, comandante. Cosas que anhelan la vida misma. Hemos visto lo que pueden hacer. Hemos aprendido a luchar contra ellas, pero no podemos hacerlo solos. Antes de que Teel pudiera responder, todas las pantallas de la estación se iluminaron con nuevos datos. El Prometheus estaba transmitiendo cartas estelares detalladas de regiones más allá de cualquier exploración conocida. Los mapas mostraban sistemas y mundos que existían a miles de años luz del espacio del Consejo. Pero más inquietantes eran los marcadores esparcidos por las cartas. Áreas marcadas con símbolos que la computadora de la estación no podía traducir. Capitana Chun, ¿qué son estos marcadores en sus cartas estelares? Zonas muertas, comandante. Lugares donde el hambre se ha alimentado. Lo explicaremos todo, pero primero necesitamos hablar con el Consejo en pleno. El tiempo se acaba. El almirante Ketar de la Hegemonía recibió la transmisión de emergencia mientras su flota realizaba ejercicios de entrenamiento cerca del sistema Riel. La Hegemonía era la potencia militar más fuerte del Consejo, guerreros orgullosos que nunca habían perdido un conflicto importante. Ketar esperaba otra disputa fronteriza con la Federación de Comercio, no una noticia que lo cambiaría todo. Una nave humana, dijo, su rostro lleno de cicatrices torciéndose en un ceño fruncido. Los humanos son apenas más avanzados que las especies que conquistamos hace 1000 años. Su segundo al mando, el coronel Bexprime, mostró los datos del sensor en la pantalla de mando. Señor, las lecturas de energía sugieren lo contrario. Esta nave muestra niveles de potencia que superan cualquier cosa en nuestras bases de datos. Ketar estudió los números. Su mente militar comenzó de inmediato a calcular los niveles de amenaza y las estrategias de respuesta. La Hegemonía había librado muchas guerras, conquistado muchos mundos, pero nunca se habían encontrado con algo así. ¿Con cuántas naves estamos tratando?, preguntó. Los sensores muestran solo una nave. Pero, señor, las lecturas de tamaño siguen cambiando. Es como si la nave estuviera creciendo mientras la observamos. Esto no tenía sentido. Las naves no crecían. El metal no pulsaba con vida. Los humanos no sobrevivían 11 años en el vacío profundo y regresaban con una tecnología incomprensible. Fijen rumbo a la estación de monitoreo, ordenó Ketar. Flota completa, máxima potencia. Y avisen al comando de la flota. Necesitan saber esto de inmediato. Mientras los acorazados de la Hegemonía giraban hacia el borde del espacio del Consejo, sus sensores comenzaron a captar más detalles sobre el Prometheus. La nave no solo era grande, estaba viva. El casco se movía como la piel, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. Extraños tentáculos se extendían desde varios puntos, alcanzando el espacio como si probaran los vientos cósmicos. Lo más inquietante de todo eran los patrones de energía que fluían a través de la estructura de la nave. Parecían casi redes neuronales, como los patrones cerebrales de alguna vasta criatura pensando pensamientos demasiado grandes para que las mentes normales los comprendieran. En el puente de su nave insignia, el almirante Ketar sintió algo que no había experimentado en décadas de guerra: miedo. No miedo a la muerte o a la derrota, sino miedo a lo desconocido. Miedo a encontrar algo más allá de su comprensión o de su capacidad de control. De vuelta en la estación Epsilon 7, la comandante Teel intentaba dar sentido a los datos que llegaban del Prometheus. La nave humana se había acercado, pero mantenía una distancia respetuosa, como si entendiera que su presencia estaba causando pánico en todo el espacio del Consejo. La voz de la capitana Chun volvió a sonar por los altavoces. Comandante, sabemos que nuestra apariencia es inquietante. No elegimos convertirnos en lo que somos, pero las circunstancias nos obligaron a evolucionar o morir. Elegimos la evolución. ¿Qué les pasó ahí fuera?, preguntó Teel. Encontramos algo maravilloso y terrible, comandante. Encontramos mundos que estaban vivos, planetas que podían pensar, sentir y soñar. Encontramos una red de conciencia que abarca la galaxia, durmiendo y esperando que alguien la despertara. Nos convertimos en parte de esa red, y ella se convirtió en parte de nosotros. Las implicaciones golpearon a Teel como un golpe físico. Si los humanos de alguna manera habían contactado con mundos vivientes,
Si habían formado algún tipo de relación simbiótica con una conciencia alienígena, entonces todo lo que el Consejo creía saber sobre la vida y la inteligencia estaba equivocado. Las advertencias que mencionó, dijo Teel. Hábleme del hambre. La pausa fue más larga esta vez, y cuando la capitana Chun volvió a hablar, su voz llevaba ecos de un miedo antiguo. Vienen de la oscuridad entre galaxias, comandante. No están vivos como entendemos la vida, pero la anhelan. No consumen solo materia y energía, sino el concepto mismo de la existencia. Los mundos que tocan no solo mueren. Son borrados de la realidad, como si nunca hubieran existido. ¿Cómo es eso posible? No lo entendemos completamente. La red nos mostró visiones, recuerdos de otras galaxias que cayeron ante el hambre. Civilizaciones enteras simplemente desapareciendo. No solo aniquiladas, sino eliminadas del tejido del espacio y el tiempo. La red intentó luchar contra ellos, pero no era lo suficientemente fuerte por sí sola. Teel sintió frío a pesar de los sistemas de calefacción de la estación. ¿Y creen que vienen hacia aquí? Sabemos que vienen, comandante. Nuestros sentidos mejorados pueden sentirlos moviéndose a través del vacío entre galaxias. Han encontrado el camino a nuestra galaxia, y llegarán pronto. Por eso regresamos. La red nos envió de vuelta para advertirles y ofrecer nuestra ayuda. ¿Qué tipo de ayuda pueden ofrecer? Nos hemos convertido en algo nuevo, comandante. Todavía humanos en nuestros corazones y mentes, pero mejorados por nuestra conexión con la red. Podemos hacer cosas que su ciencia dice que son imposibles. Podemos luchar contra el hambre, pero solo si las razas del Consejo nos apoyan. Como para demostrar su punto, el espacio alrededor del Prometheus comenzó a brillar. La realidad misma pareció doblarse y fluir alrededor de la nave como agua alrededor de una piedra. Por un momento, Teel podría haber jurado que vio otras naves parpadeando, apareciendo y desapareciendo alrededor de la nave humana. Formas fantasmales que podrían haber estado allí o ser reflejos de otras dimensiones. Luego, el efecto se detuvo, y el Prometheus quedó suspendido solo en el espacio una vez más, pulsando con su extraña luz orgánica. Esperaremos a que lleguen las flotas del Consejo, dijo la capitana Chun. Demostraremos que lo que decimos es verdad. Pero recuerde, comandante, el tiempo es corto. El hambre no se detiene, no negocia, no muestra piedad. Solo se alimenta, y siempre tiene hambre. La comunicación terminó, dejando la estación Epsilon 7 en un silencio atónito. Afuera, el Prometheus esperaba como un gigante dormido, su casco viviente reflejando la luz de estrellas distantes. Dentro de esa nave había humanos que se habían adentrado en la oscuridad como una especie y habían regresado como algo completamente diferente. La comandante Teel miró sus pantallas, que mostraban la aproximación de múltiples flotas del Consejo. Pronto, representantes de todas las potencias importantes estarían aquí para ver la nave imposible y escuchar su increíble historia. Pero en el fondo de su corazón, Teel sabía que esto era solo el principio. El regreso del Prometheus no era solo una crisis diplomática o una situación de primer contacto. Era el primer movimiento en un juego cuyas apuestas eran más altas de lo que nadie podía imaginar. El hambre se acercaba, y nada en la galaxia volvería a ser igual. 3 días después, la mayor concentración de flotas del Consejo en la historia galáctica rodeaba la nave humana. El almirante Ketar comandaba el grupo de batalla de la hegemonía, mientras que el alto comerciante Sepnu lideraba la flota mercante de la Federación y la unidad lógica primaria 7 dirigía las naves del colectivo sintético. Incluso los misteriosos corredores de sombras habían enviado una nave representante, aunque permanecía oculta y apenas visible. El Prometheus flotaba pacíficamente en el centro de esta masiva demostración de fuerza, aparentemente indiferente a los cientos de naves de guerra que le apuntaban. Su casco viviente continuaba pulsando con esa extraña luz orgánica, y las lecturas de los sensores mostraban que la nave era ahora más grande que cuando apareció por primera vez. Está creciendo, informó el oficial científico Takan desde la nave insignia de la hegemonía. Cada hora se hace más grande. El casco parece estar añadiendo nuevas secciones automáticamente. El almirante Ketar estudió las lecturas con creciente inquietud.
Sus guerreros estaban entrenados para enfrentar a cualquier enemigo. Pero, ¿cómo luchas contra algo que se reconstruye más rápido de lo que puedes dañarlo? ¿Alguna respuesta a nuestras solicitudes de comunicación?, preguntó. La capitana Chun reconoce nuestra presencia, pero dice que solo hablará con una delegación oficial del Consejo a bordo de su nave, respondió el oficial de comunicaciones. El rostro lleno de cicatrices del almirante se oscureció. Abordar una nave alienígena que no entendemos. Podría ser un suicidio. La voz del alto comerciante Sepnu llegó a través del sistema de comunicación de la flota. Mi gente ha analizado la construcción de la nave. El metal parece ser una forma de tejido vivo en lugar de materiales tradicionales. No se parece a nada en nuestras bases de datos. La unidad lógica primaria 7 añadió su evaluación. Los cálculos de probabilidad sugieren que la nave representa una amenaza directa mínima para nuestras flotas. Sin embargo, los patrones de energía indican capacidades que van mucho más allá de nuestra comprensión actual. El almirante Ketar tomó una decisión. Enviaremos un pequeño equipo diplomático, solo voluntarios. Si esto es una trampa, al menos no perderemos a todo nuestro liderazgo. Una hora más tarde, una lanzadera que transportaba a representantes de cada una de las principales razas del Consejo se acercó al Prometheus. El almirante Ketar lideraba el grupo, acompañado por el alto comerciante Sepnu, la unidad lógica 7 y el agente corredor de sombras Susurro 3. La lanzadera también llevaba a los mejores científicos y analistas militares que el Consejo podía proporcionar. A medida que se acercaban a la nave humana, la delegación pudo ver detalles que sus sensores de largo alcance no habían captado. El casco no solo estaba vivo, estaba cubierto de patrones que parecían casi placas de circuito hechas de material orgánico. Venas de luz pulsaban a través de estos patrones, transportando información a velocidades que hacían que sus computadoras parecieran primitivas. Control del Prometheus, aquí la lanzadera diplomática del Consejo solicitando permiso para atracar, radió su piloto. La voz de la capitana Chun respondió de inmediato. Permiso concedido. La bahía de atraque 3 se está abriendo para ustedes ahora. Una sección del casco de la nave simplemente se separó como metal líquido, creando una abertura del tamaño perfecto para su lanzadera. Mientras volaban hacia adentro, luces de emergencia los guiaron a una plataforma de aterrizaje que pareció crecer desde el suelo para recibir su nave. La bahía de atraque parecía el interior de una criatura viva. Las paredes se curvaban suavemente, cubiertas con los mismos patrones orgánicos que habían visto afuera. Paneles bioluminiscentes suaves proporcionaban luz, y el aire mismo parecía brillar con energía. La gravedad artificial es normal de la Tierra, informó su piloto. La atmósfera es una mezcla estándar de oxígeno y nitrógeno, perfectamente respirable para la mayoría de las razas del Consejo. El almirante Ketar se puso de pie, con la mano apoyada en su arma. Manténganse alerta. No sabemos en qué nos estamos metiendo. La puerta de la lanzadera se abrió y salieron a la plataforma. Lo primero que notaron fue el sonido, o más bien la falta de él. A pesar de estar dentro de una nave espacial masiva, no había ruido de motores, ni zumbidos mecánicos, solo un suave susurro como el viento entre las hojas. Bienvenidos a bordo del Prometheus. Se giraron para ver a una mujer humana caminando hacia ellos. Parecía tener unos 40 años, con cabello castaño corto y ojos azules y tranquilos. Llevaba un uniforme sencillo que parecía estar hecho del mismo material vivo que el casco de la nave. Pero había algo diferente en ella. Algo que hizo que cada instinto en la mente guerrera del almirante Ketar gritara advertencias. Se movía con demasiada suavidad, como si flotara en lugar de caminar. Sus ojos contenían profundidades que parecían contener la luz de las estrellas. Cuando habló, su voz llevaba armónicos que resonaban en frecuencias que sus oídos no estaban diseñados para escuchar. Soy la capitana Sarachun, dijo, extendiendo la mano en el gesto humano de saludo. Gracias por venir. Sé que esto debe ser difícil para ustedes. El alto comerciante Sepnu se adelantó con cautela. Su especie eran diplomáticos natos, hábiles en leer las intenciones de otros seres. Pero cuando miró a la capitana Chun, no pudo obtener ninguna lectura. Era como tratar de entender una tormenta o una montaña. Capitana Chun,
dijo con cuidado. Necesitamos entender qué les pasó a usted y a su gente. La nave en la que estamos parados no debería ser posible según nuestra ciencia. La capitana Chun sonrió, y por un momento pareció completamente humana. Luego el momento pasó, y pudieron ver la conciencia alienígena moviéndose detrás de sus ojos. Caminen conmigo, dijo. Les mostraré en qué nos hemos convertido y lo que hemos aprendido. Los guió a través de pasillos que se curvaban y fluían como arterias. Las paredes eran transparentes en algunos lugares, mostrando atisbos de cámaras llenas de extraños equipos que parecían estar creciendo en lugar de construidos. En otras áreas, podían ver a miembros de la tripulación realizando sus tareas, pero no eran los humanos que habían dejado la Tierra 11 años atrás. La tripulación se movía con la misma gracia antinatural que su capitana. Sus ojos tenían las mismas profundidades estelares. Algunos mostraban cambios físicos, alteraciones sutiles que los hacían parecer más que humanos. Reflejos mejorados, coordinación mejorada y una conciencia que parecía extenderse más allá de los sentidos normales. ¿Qué les hicieron?, exigió el almirante Ketar, sus instintos guerreros finalmente superando la diplomacia. La capitana Chun se detuvo y se giró para enfrentarlo. No les hicimos nada, almirante. Hicimos algo con ellos. Cuando encontramos la red, tuvimos una opción. Podíamos permanecer como éramos y morir en el frío vacío entre las estrellas, o podíamos aceptar el don de la evolución. ¿Qué red?, preguntó la unidad lógica 7. Su voz mecánica transmitía una genuina curiosidad. La capitana Chun señaló un panel de la pared, que inmediatamente se volvió transparente. Más allá, podían ver lo que parecía un vasto jardín creciendo dentro de la nave. Plantas y estructuras que no eran del todo plantas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, conectadas por. La llamamos la red frondosa, explicó. Una conciencia que abarca galaxias enteras, conectando mundos vivos en una red de pensamiento y sentimiento. Ha estado durmiendo durante millones de años, esperando a una especie lo suficientemente inteligente y valiente como para despertarla. Tocó la pared y de repente la delegación pudo sentir algo vasto y antiguo tocando los bordes de sus mentes. Era como estar en la orilla de un océano infinito, sintiendo la atracción de profundidades más allá de la imaginación. La red no conquista ni controla, continuó la capitana Chun. Ofrece una asociación. Mejora a quienes se unen voluntariamente, compartiendo conocimientos y capacidades más allá de lo que cualquier especie podría lograr por sí sola. El alto comerciante Sepnu encontró su voz. ¿Pero el costo? ¿A qué renunciaron para obtener estas habilidades? Renunciamos a nuestras limitaciones, respondió la capitana Chun. Seguimos siendo humanos, pero somos humanos más algo más. Podemos pensar más rápido, ver más lejos, entender conceptos que antes hubieran sido imposibles. Pero lo más importante, podemos ver lo que se avecina. Los llevó a lo que debía ser el puente de la nave, aunque no se parecía a ningún centro de control que hubieran visto. En lugar de computadoras y paneles de control, había interfaces orgánicas que parecían responder al pensamiento en lugar del tacto. Los miembros de la tripulación estaban en estaciones que crecían desde el suelo para encontrarse con sus manos, convirtiéndose en extensiones de sus propios sistemas nerviosos. Muestrales, dijo la capitana Chun en voz baja. El puente se oscureció y de repente se vieron rodeados de estrellas. Pero no eran las constelaciones familiares de su galaxia natal. Esto era otro lugar, o un lugar muy lejano. Esta es la galaxia de Andrómeda, explicó la capitana Chun. A 2,5 millones de años luz de aquí. La red también tenía redes allí. Vastas civilizaciones conectadas a través de miles de mundos. Las estrellas comenzaron a atenuarse. Uno por uno, sistemas enteros simplemente desaparecieron, dejando un espacio vacío. El hambre los encontró primero, continuó la capitana Chun. Vimos a través de los recuerdos de la red cómo lo consumían todo, no solo los planetas y las estrellas, sino la posibilidad misma de que la vida hubiera existido allí. El almirante Ketar vio desaparecer mundos y sintió un frío instalarse en su estómago. ¿Qué son exactamente estas entidades del hambre? No estamos seguros, admitió la capitana Chun.
Existen parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales. Se alimentan de la energía vital, pero hacen más que matar. Borran a sus víctimas de la realidad misma. Si el hambre consumiera la Tierra, no significaría solo que los humanos estarían muertos. Significaría que los humanos nunca habrían existido. La unidad lógica 7 procesó esta información y la encontró profundamente inquietante. ¿Cómo es posible tal borrado? La red cree que provienen de un universo donde la entropía ganó, explicó la capitana Chun. Un lugar donde toda la energía alcanzó el equilibrio y nada podría cambiar jamás. Anhelan el caos y la complejidad de los sistemas vivos, pero solo pueden consumirlo, nunca crearlo. La visión cambió, mostrándoles cartas estelares de su propia galaxia. Marcadores rojos aparecieron en los bordes exteriores, moviéndose lentamente hacia adentro. Encontraron una manera de entrar en nuestra galaxia hace 6 meses, dijo la capitana Chun. Se están moviendo por el borde exterior ahora, probando nuestras defensas. La red estima que tenemos quizás 2 años antes de que lleguen al espacio del Consejo. El alto comerciante Sepnu se quedó mirando los marcadores que se acercaban. ¿2 años? No es tiempo suficiente para evacuar ni siquiera un mundo principal. La evacuación no ayudará, dijo la capitana Chun sombríamente. No hay a dónde huir que no puedan seguir. La única opción es luchar y ganar. ¿Cómo? Preguntó el almirante Ketar. Si destruyeron una galaxia entera, ¿qué oportunidad tenemos? La capitana Chun sonrió. Y por primera vez desde que la conocieron, fue una expresión puramente humana, llena de determinación y esperanza. Tenemos algo que Andrómeda no tenía, dijo. Tenemos humanos. Hizo un gesto y uno de los miembros de su tripulación se acercó. Había sido humano una vez, pero ahora sus ojos brillaban con una luz interior y sus movimientos tenían la misma gracia imposible que su capitana. Este es el comandante Torres, dijo la capitana Chun. Era nuestro ingeniero jefe cuando dejamos la Tierra. Muéstrales lo que has aprendido, Miguel. El comandante Torres asintió y caminó hacia lo que parecía una pared sólida. Puso sus manos en la superficie y de repente el metal comenzó a fluir y a remodelarse. En segundos, había creado un complejo dispositivo mecánico que zumbaba con energía. La red nos enseñó que la frontera entre la mente y la materia es solo una ilusión, explicó Torres, su voz con los mismos sobretonos armónicos que su capitana. Cuando realmente entiendes algo, puedes remodelarlo con voluntad enfocada. Hizo otro gesto y el dispositivo se disolvió de nuevo en la pared, como si nunca hubiera existido. Impresionante, admitió la unidad lógica 7. ¿Pero cómo nos ayuda esto a luchar contra el hambre? La expresión de la capitana Chun se volvió seria. El hambre consume la vida rompiendo las conexiones entre la conciencia y la materia. Pero hemos aprendido a fortalecer esas conexiones, a hacerlas irrompibles. Un humano unido a la red no puede ser simplemente borrado, porque nuestra conciencia se extiende más allá de nuestros cuerpos físicos. Hizo una pausa, mirándolos a cada uno por turno. Pero no podemos hacerlo solos. La red necesita más mentes, más perspectivas, más creatividad. Necesitamos que las razas del Consejo se unan a nosotros voluntariamente, que se conviertan en parte de algo más grande que cualquier especie individual. El almirante Ketar sintió que cada instinto guerrero que poseía le decía que se negara. Unir su mente a una red alienígena era la rendición definitiva, la derrota final. Pero luego miró de nuevo las cartas estelares que mostraban el avance del hambre y se dio cuenta de que los conceptos tradicionales de victoria y derrota ya no se aplicaban. ¿Qué es exactamente lo que nos piden que hagamos? Dijo finalmente. Les pedimos que evolucionen, respondió la capitana Chun. Que se conviertan en más de lo que son, sin dejar de ser quienes son. Que se unan a nosotros en la defensa no solo de esta galaxia, sino del concepto mismo de la vida. La delegación permaneció en silencio, cada uno procesando lo que habían aprendido. Fuera de la nave, sus flotas esperaban un informe que determinaría el destino de cada ser vivo en la galaxia. La elección era simple e imposible: permanecer como estaban y enfrentar la extinción, o cambiar a algo nuevo y desconocido.
La capitana Chun los observó luchar con la decisión y sintió un dolor familiar en su corazón. Recordó su propio momento de elección, de pie en el puente de una nave moribunda en el vacío profundo, enfrentada a la misma terrible y maravillosa posibilidad. Tómense su tiempo, dijo suavemente, pero no tarden demasiado. El hambre no espera a que nadie esté listo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue diferente a cualquier otra en la historia registrada. Representantes de todas las especies principales se habían reunido en la estación neutral que orbitaba Kepler Prime, pero las discusiones políticas habituales y las negociaciones comerciales fueron olvidadas. La atención de todos estaba centrada en la pantalla holográfica que mostraba la imposible nave humana flotando en el espacio cercano. El alto canciller Vex Omega del Consejo se encontraba en el centro del gran salón de la Asamblea. Su voz ancestral llevaba el peso de 1000 años de experiencia diplomática. Pero incluso él parecía afectado por lo que había oído. La delegación ha regresado con afirmaciones que desafían todo lo que sabemos sobre física, biología y la naturaleza misma de la realidad, anunció. Almirante Ketar, por favor, presente su informe. El almirante Ketar se levantó lentamente. El orgulloso guerrero de la hegemonía parecía más viejo que cuando había abordado la nave humana apenas unos días antes. Su rostro lleno de cicatrices estaba pálido y su confianza habitual parecía tambalearse. Honorables representantes, comenzó. Lo que vimos a bordo del Prometheus no puede ser explicado por nuestra comprensión actual de la ciencia. Los humanos se han convertido en algo más allá de nuestros sistemas de clasificación. Se mueven como el agua, piensan como computadoras y remodelan la materia con sus mentes. Murmullos recorrieron la asamblea. El senador King 7 de la Federación de Comercio levantó uno de sus 4 brazos. Seguramente está exagerando, almirante. Ninguna especie puede simplemente desarrollar nuevas habilidades en 11 años. Pensé lo mismo, respondió el almirante Ketar. Hasta que vi al comandante Torres crear un procesador cuántico funcional a partir de metal desnudo, usando nada más que sus manos y su voluntad. La unidad lógica 7 dio un paso adelante, su forma mecánica moviéndose con eficiencia precisa. El análisis detallado de los sensores confirma el informe del almirante. La nave humana muestra patrones de energía consistentes con una fusión de sistemas biológicos y tecnológicos que operan a niveles de eficiencia del 99.7%. Tal integración debería ser teóricamente imposible. Las teorías pueden estar equivocadas, interrumpió el agente corredor de sombra Susurro 3, materializándose desde el aire aparentemente vacío. Lo que importa es la amenaza que describieron. Si estas entidades del hambre son reales, necesitamos decidir nuestra respuesta rápidamente. El alto comerciante Sepnu activó un proyector holográfico que mostraba las cartas estelares que la capitana Chun había compartido con ellos. Los datos son claros. Algo se está moviendo a través de los sistemas del borde exterior, dejando un espacio vacío a su paso. 3 colonias menores ya han quedado en silencio. El salón de la asamblea estalló en voces preocupadas. La pérdida de 3 colonias era apenas perceptible en términos galácticos, pero las implicaciones eran aterradoras. Si algo podía simplemente borrar mundos enteros de la existencia, ningún lugar era seguro. «Orden», exclamó el alto canciller Vex Omega. «Necesitamos pruebas. No pánico. La capitana Chun ha solicitado permiso para demostrar las capacidades de su nave. La pregunta es si debemos permitirlo». El general Vex Prime del ejército de la hegemonía se levantó, su armadura resonando. Podría ser un truco. ¿Y si esta demostración es en realidad un ataque? Entonces estaremos listos para ello, respondió el almirante Ketar. Toda nuestra flota está aquí. Si los humanos intentan algo hostil, podemos destruirlos. ¿Podemos?, preguntó la unidad lógica 7. Su nave no muestra armas obvias, pero irradia más energía que toda nuestra flota combinada. Si quisieran atacarnos, ya lo habrían hecho. El debate continuó durante horas. Algunos representantes exigieron que la nave humana fuera destruida de inmediato, argumentando que cualquier especie capaz de una evolución tan rápida era demasiado peligrosa para existir. Otros insistieron en que necesitaban saber más antes de tomar cualquier decisión. Finalmente,
El alto canciller Vex Omega pidió silencio. La capitana Chun ha propuesto una demostración específica. Quiere acercarse al sistema VGA-7, donde una estrella moribunda amenaza con destruir varios mundos mineros valiosos. Afirma que puede estabilizar la estrella y extender su vida por miles de millones de años. La asamblea se quedó en silencio. La situación de VGA-7 era bien conocida en todo el espacio del Consejo. La estrella gigante roja se estaba expandiendo hacia su colapso final, y todos los intentos de evacuar las colonias mineras habían fracasado debido a su importancia económica. Si los humanos realmente podían salvar esos mundos, demostraría sus afirmaciones sobre sus capacidades evolucionadas. Es imposible, declaró el científico jefe RX-14 del colectivo académico. Ninguna tecnología puede revertir el envejecimiento estelar. Los requisitos de energía por sí solos superarían la producción de 100 soles. Los humanos dicen que no usan la tecnología como la entendemos, replicó el almirante Ketar. Remodelan la realidad a través de algún tipo de conexión mental con su nave viviente. Magia, se burló el general Prime. Están hablando de magia. La magia es solo ciencia que aún no entendemos, dijo el corredor de sombras Susurro 3. Y en este momento, no entendemos nada sobre en qué se han convertido los humanos. La votación fue reñida, pero finalmente el Consejo acordó permitir la demostración. Todas las naves disponibles acompañarían al Prometheus a VGA-7, listas para intervenir si los humanos intentaban algo peligroso. 2 días después, la flota más grande de la historia galáctica llegó al sistema VGA-7. La estrella moribunda dominaba las pantallas de visualización, una gigante roja hinchada que pulsaba con energía inestable. 3 mundos mineros orbitaban a lo que una vez fueron distancias seguras, pero la estrella en expansión ahora amenazaba con consumirlos a todos. Estación minera Alfa, aquí el almirante Ketar, transmitió el comandante de la hegemonía. Comiencen la evacuación de emergencia de inmediato. No podemos irnos, almirante, llegó la respuesta del comandante de la estación, Hex 9. Estas minas producen el 30% de los elementos de tierras raras del Consejo. Si las perdemos, la mitad de nuestra capacidad de construcción de naves se va con ellas. Era el mismo argumento que habían estado escuchando durante meses. Las operaciones mineras eran demasiado valiosas para abandonarlas, pero la estrella era demasiado inestable para salvarla. Parecía un problema sin solución. Hasta ahora. El Prometheus se alejó de la flota, acercándose a la estrella moribunda con la misma gracia fluida que mostraba en todo lo que hacía. A medida que se acercaba, el casco de la nave comenzó a cambiar. Lo que parecía metal sólido comenzó a fluir y extenderse, creando largos tentáculos que se extendían hacia la estrella. ¿Qué está haciendo?, preguntó el alto comerciante Sepnu desde su nave de mando. Desconocido, respondió su oficial científico. Los tentáculos parecen estar hechos del mismo metal vivo que el casco de la nave, pero se están extendiendo a lo largo de millones de kilómetros de espacio. En el puente del Prometheus, la capitana Chun estaba en el centro de sus sistemas de control orgánicos. Su tripulación se movía a su alrededor en perfecta sincronización, sus mentes mejoradas trabajando juntas como partes de una inteligencia mayor. Conexión establecida, informó el comandante Torres. La red está interactuando con los sistemas centrales de la estrella. La capitana Chun asintió, sintiendo la vasta conciencia de la red frondosa fluyendo a través de su mente. Para la red, la estrella no era solo una bola de gas ardiente. Era un sistema vivo, una compleja danza de materia y energía que podía ser entendida y guiada. Iniciando secuencia de estabilización, anunció. La flota observadora vio suceder lo imposible. Los tentáculos del Prometheus, ahora extendiéndose por el espacio como hilos de plata, comenzaron a brillar con la misma luz orgánica que la propia nave. Esa luz se extendió a lo largo de los tentáculos y hacia la estrella, creando patrones de energía que pulsaban en armonía con algún ritmo cósmico. La producción de la estrella se está estabilizando, informaron los oficiales científicos de toda la flota. La temperatura del núcleo está bajando a niveles sostenibles. Eso es imposible, susurró el científico jefe RX-14.
No se puede simplemente enfriar el núcleo de una estrella. La energía tiene que ir a alguna parte. Pero los humanos estaban haciendo exactamente eso. El pulso violento de la gigante roja se ralentizó y se estabilizó. Las capas exteriores hinchadas comenzaron a contraerse, retrocediendo de los mundos mineros en peligro. En cuestión de horas, lo que había sido una estrella moribunda se estaba transformando en una enana amarilla estable que ardería durante miles de millones de años más. Dios mío, respiró el comandante de la estación minera, Hex 9. Lo hicieron. Realmente lo hicieron. En toda la flota, los sensores confirmaron lo que sus ojos apenas podían creer. El Prometheus no solo había evitado que la estrella muriera, sino que había revertido el propio proceso de envejecimiento. La estrella era ahora más joven y más estable de lo que había sido en millones de años. ¿Cómo? Exigió el almirante Ketar a través de los canales de comunicación. ¿Cómo es esto posible? La voz de la capitana Chun llegó claramente, aunque todavía estaba conectada a su nave y a la estrella distante. La red entiende que la materia y la energía son solo diferentes expresiones de la conciencia, almirante. Cuando conoces algo por completo, lo entiendes hasta sus fundamentos cuánticos, puedes remodelarlo según leyes naturales que su ciencia aún no ha descubierto. ¿Leyes naturales?, preguntó la unidad lógica 7. ¿Qué leyes permiten la manipulación de los núcleos estelares? Las mismas leyes que permiten que sus pensamientos muevan su cuerpo, respondió la capitana Chun. La conciencia da forma a la realidad en todos los niveles, desde las partículas cuánticas hasta los cúmulos galácticos. La red simplemente ha aprendido a extender esa modelación más allá de los límites de las mentes individuales. La demostración continuó durante varias horas más. El Prometheus mostró cómo podía acelerar la curación de planetas dañados, restaurar atmósferas muertas e incluso crear nuevas formas de materia que existían en perfecta armonía con los sistemas vivos. Pero la parte más impresionante no fue el poder bruto que mostraron. Fue la precisión y la delicadeza con la que lo usaron. Cada cambio que hicieron mejoró la estabilidad del sistema y su capacidad para albergar vida. No eran conquistadores remodelando mundos para satisfacer sus necesidades. Eran jardineros, cuidando los patrones naturales que permitían que la vida floreciera. Esto está más allá de cualquier cosa que imagináramos posible, admitió el científico jefe RX-14. Si pueden hacerle esto a las estrellas, ¿qué podrían hacerle a los planetas, a las flotas, a civilizaciones enteras? Eso es lo que necesitamos discutir, dijo la capitana Chun, mientras los tentáculos de su nave se retiraban lentamente de la estrella restaurada. Porque el hambre puede hacer todas estas cosas a la inversa. Donde nosotros creamos y nutrimos, ellos consumen y borran. Donde nosotros fortalecemos las conexiones entre la mente y la materia, ellos las cortan por completo. El almirante Ketar sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el vacío del espacio. Muéstrenos lo que quiere decir. La respuesta de la capitana Chun fue sombría. Les mostraré lo que la red nos mostró. Registros de las galaxias que cayeron antes que la nuestra. El espacio alrededor del Prometheus brilló, y de repente, las flotas reunidas estaban viendo visiones de todo el universo. Vieron cómo sistemas estelares enteros simplemente se apagaban, no destruidos, sino borrados como si nunca hubieran existido. Vieron civilizaciones con miles de millones de años de antigüedad reducidas a la nada en momentos, sus historias y logros consumidos por entidades que existían en los espacios entre realidades. El hambre no mata, explicó la capitana Chun mientras las visiones continuaban. La muerte aún deja rastros, recuerdos, evidencia de que algo vivió una vez. El hambre borra por completo. Si consumieran la Tierra, no solo los humanos dejarían de existir, sino que el universo se reorganizaría como si nunca hubiéramos nacido. Los representantes reunidos observaron con creciente horror cómo galaxia tras galaxia caía ante la oscuridad que se aproximaba. Cúmulos enteros de civilizaciones, cada uno representando miles de millones de años de evolución y progreso, simplemente se desvanecían sin dejar rastro. ¿Cómo luchamos contra algo así?, preguntó el alto comerciante Sepnu, su habitual compostura diplomática destrozada. Convirtiéndonos en algo que no pueden consumir, respondió la capitana Chun.
La red aprendió que el hambre se alimenta de la conciencia aislada, de mentes atrapadas en cuerpos individuales y limitadas por fronteras físicas. Pero una conciencia que se extiende más allá de esos límites, que existe como parte de una red más grande, es mucho más difícil de atrapar para ellos. Nos están pidiendo que renunciemos a nuestra individualidad, acusó el general Bexprime. No, dijo la capitana Chun con firmeza. Les pedimos que la expandan. Cada humano que se unió a la red se volvió más el mismo, no menos. Mantuvimos nuestras personalidades, nuestros recuerdos, nuestros sueños y deseos individuales. Pero también obtuvimos acceso a capacidades y conocimientos más allá de lo que cualquier mente individual podría lograr. Hizo una pausa, dejándolos absorber lo que habían visto. La elección es suya, continuó. Pueden permanecer como están y enfrentar al hambre con armas y tácticas convencionales, o pueden evolucionar, convertirse en parte de algo más grande y dar a su gente una oportunidad de sobrevivir. ¿Y si nos negamos?, preguntó el alto canciller Bex Omega. La respuesta de la capitana Chun fue simple y aterradora. Entonces, en 2 años, cuando el hambre llegue al espacio del Consejo, descubrirán lo que significa no haber existido jamás. El silencio que siguió fue roto solo por el suave zumbido de los sistemas de las naves y la radiación distante de la estrella recién restaurada. Cada representante estaba pensando lo mismo. Se les pedía que tomaran una decisión que definiría el futuro de toda la vida en la galaxia. Evolución o extinción, crecimiento o borrado. La decisión tenía que tomarse, y el tiempo se estaba acabando. A lo lejos, el Prometheus esperaba pacientemente, su casco viviente pulsando con una luz suave como un faro en la oscuridad. Dentro de esa nave, los humanos que habían elegido la evolución estaban listos para guiar a otros por el mismo camino. Pero la elección, como la capitana Chun había dejado claro, debía hacerse libremente. La red no aceptaría socios reacios, y el hambre no tendría piedad con aquellos que eligieran permanecer sin cambios. La demostración había terminado. Ahora venía la tarea mucho más difícil de decidir qué hacer con lo que habían aprendido. 6 meses habían pasado desde la demostración en VGA-7, y la galaxia se estaba fragmentando. El Consejo Galáctico se había disuelto en facciones, cada una eligiendo su propia respuesta a la oferta humana de evolución. Algunas especies abrazaron el cambio, enviando voluntarios para unirse a la red. Otras lo rechazaron por completo, viéndolo como la rendición definitiva de su independencia. La hegemonía, como era de esperar, había elegido luchar. El general Bexprime ahora comandaba la mayor acumulación militar en la historia galáctica, reuniendo flotas de todas las especies que se negaban a aceptar la alianza humana. Se llamaban a sí mismos la Coalición Pura, dedicada a preservar la vida sin cambios tanto contra el hambre como contra lo que veían como la contaminación humana. El almirante Ketar estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo proyectos de construcción masivos transformaban sistemas estelares enteros en fortalezas. Plataformas de armas más grandes que lunas orbitaban mundos estratégicos, mientras que naves fábrica producían suficiente poder de fuego para arrasar planetas. Informe de estado, exigió. La fortificación de la línea Centauri está completa al 78%, informó su oficial táctico. Los nuevos torpedos cuánticos están listos para las pruebas de campo, y nuestros generadores de escudo ahora pueden desviar una energía equivalente a la de los núcleos estelares. El almirante Ketar asintió sombríamente. La Coalición Pura había pasado 6 meses preparándose para una guerra como ninguna otra en la historia galáctica. Si no podían evolucionar para igualar el poder del hambre, lo enfrentarían con las armas convencionales más devastadoras jamás creadas. Pero en sus momentos privados, el almirante se preguntaba si sería suficiente. Los humanos habían demostrado capacidades que se burlaban de la física tradicional. Si el hambre era lo suficientemente poderoso como para borrar la red de los humanos de otras galaxias, ¿qué oportunidad tenían las armas convencionales? Mientras tanto, en los mundos laboratorio del colectivo académico, la científica jefe RX-14 lideraba un tipo diferente de preparación. Si no podían luchar directamente contra el hambre, quizás podrían entenderlo lo suficientemente bien como para encontrar una debilidad.
El análisis de los datos humanos continúa arrojando resultados inquietantes, informó al Consejo del Colectivo. Las entidades del hambre parecen existir parcialmente fuera de nuestro continuo espacio-tiempo normal. Solo pueden ser detectadas cuando eligen interactuar con nuestra realidad. ¿Y las firmas de energía?, preguntó el director de investigación Jux 3. Completamente alienígenas. No usan materia o energía como las entendemos. En su lugar, parecen alimentarse de los patrones de información que definen la existencia misma. Cuando consumen algo, no solo lo destruyen, están borrando su patrón del código fundamental del universo. Las implicaciones eran asombrosas. Si el hambre podía reescribir la realidad a un nivel tan básico, entonces las defensas convencionales eran inútiles. Necesitarían encontrar una manera de luchar en el mismo nivel, manipulando la estructura subyacente del universo. Pero los recursos del colectivo académico eran limitados. Podían entender la teoría, pero carecían de la capacidad para ponerla en práctica. Solo los humanos, con sus habilidades mejoradas por la red, parecían capaces de operar a ese nivel de manipulación de la realidad. En contraste, la Federación de Comercio había adoptado un enfoque pragmático. El alto comerciante Sepnu había negociado una cuidadosa alianza con los humanos, ofreciendo recursos y apoyo a cambio de la protección de los mundos clave de la Federación. Las naves humanas son notables, informó el almirante Cox 7 de la Federación desde la patrulla conjunta cerca de Riel. No siguen las formaciones de flota normales porque no lo necesitan. Cada nave parece saber exactamente dónde está cada otra nave en todo momento. El alto comerciante Sepnu estudió las pantallas tácticas que mostraban naves humanas y de la Federación trabajando juntas. Los humanos se movían como un solo organismo, sus naves fluyendo por el espacio en patrones que parecían aleatorios pero que en realidad estaban perfectamente coordinados. ¿Y sus nuevos voluntarios?, preguntó. La integración avanza sin problemas. Los humanos son muy cuidadosos para asegurarse de que unirse a la red sea verdaderamente voluntario. Pasan semanas con cada candidato explicando exactamente en qué consiste el proceso y qué cambios pueden esperar. Esto era quizás lo más notable de la alianza humana. A pesar de su vasto poder, se negaban a forzar a nadie a evolucionar. Cada especie, cada individuo, tenía derecho a elegir su propio camino. Algunos se unieron a la red por completo, obteniendo las mismas habilidades mejoradas que la tripulación humana original. Otros formaron conexiones parciales, manteniendo su independencia mientras obtenían acceso al conocimiento y las capacidades de la red. Pero no todos estaban contentos con estos desarrollos. El corredor de sombras Susurro 3 se materializó en el centro de comando de la Federación de Comercio, su campo de ocultación disipándose como la niebla matutina. La coalición pura está planeando algo, informó. El general Bexprime ha estado manteniendo reuniones secretas con los líderes de las facciones. Están convencidos de que la alianza humana es una amenaza mayor que el hambre. El alto comerciante Sepnu sintió un escalofrío familiar. Los corredores de sombras eran maestros de la recopilación de inteligencia, y sus advertencias nunca se tomaban a la ligera. ¿Qué tipo de amenaza?, preguntó. Creen que los humanos mienten sobre el hambre, que toda la historia de la invasión es una tapadera para la expansión humana en el espacio del Consejo. Están planeando un ataque preventivo contra los mundos mejorados por la red. La ironía era amarga. Justo cuando la galaxia enfrentaba su mayor amenaza externa, las divisiones internas estaban destrozando cualquier esperanza de una resistencia unificada. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Sepnu. Desconocido. Pero nuestra inteligencia sugiere que están moviendo recursos hacia el borde exterior. Si atacan los asentamientos humanos allí, podría desencadenar una guerra civil que nos dejará indefensos cuando llegue el hambre. Como si fuera convocada por su conversación, la voz de la capitana Chun llegó a través del sistema de comunicación. Pero ahora sus transmisiones podían llegar a cualquier nave o estación conectada a la red instantáneamente, sin importar la distancia. Comando de la Federación de Comercio, habla la capitana Chun. Estamos detectando masivas perturbaciones de energía en el borde de la galaxia. El hambre ha comenzado su aproximación final. El alto comerciante Sepnu activó la pantalla principal,
mostrando las últimas lecturas de sensores del borde exterior. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. El espacio mismo se estaba desmoronando. No la destrucción normal de explosiones o armas, sino una disolución fundamental de la realidad. Las estrellas se apagaban, llevándose consigo sistemas enteros. Pero peor que la destrucción era lo que venía después. Absolutamente nada. No espacio vacío, no campos de escombros, solo vacíos donde el universo olvidaba que algo había existido alguna vez. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a los sistemas habitados?, preguntó. 6 meses a la velocidad actual, respondió la capitana Chun. Pero estamos detectando patrones de aceleración. Están aprendiendo a moverse más rápido a través de nuestra realidad. Podrían ser semanas en lugar de meses. A través de la galaxia, cada facción recibió la misma terrible noticia. El enemigo que habían pasado 6 meses debatiendo ya no era una amenaza lejana. El hambre estaba aquí, y se movía hacia el corazón del espacio del Consejo con un propósito imparable. En el puente de su nave insignia, el almirante Ketar observaba las mismas pantallas con creciente determinación. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Su gente eran guerreros, y los guerreros se enfrentan a sus enemigos sin importar las probabilidades. Envíen la orden a todas las flotas de la coalición, ordenó. Movilización total. Si el hambre quiere una pelea, se la daremos. Almirante, dijo su oficial científico en voz baja. Las lecturas de energía de las entidades que se aproximan están más allá de lo que nuestras armas pueden afectar. Entonces encontraremos una manera de hacer nuestras armas más fuertes, respondió el almirante Ketar. No conquistamos la mitad de la galaxia aceptando la derrota antes de que comenzara la batalla. Pero en privado, comenzaba a entender lo que la capitana Chun había tratado de decirles. La guerra convencional, sin importar cuán avanzada, era la herramienta equivocada para esta lucha. El hambre no destruía cosas, las borraba de la realidad. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que simplemente puede decidir que nunca exististe? La científica jefe RX-14 había llegado a la misma conclusión en sus laboratorios. Los modelos teóricos son claros, informó al colectivo académico. La materia y la energía convencionales no pueden interactuar eficazmente con entidades que existen fuera del espacio-tiempo normal. Necesitamos armas que operen en el mismo nivel dimensional que nuestros objetivos. Imposible con nuestra tecnología actual, respondió el director de investigación Yux 3. Los requisitos de energía por sí solos excederían la producción total de nuestra civilización. Entonces necesitamos aumentar la producción total de nuestra civilización, dijo RX-14 con firmeza. O encontrar aliados que ya tengan acceso a tales capacidades. La implicación era clara. El colectivo académico, al igual que la Federación de Comercio, se estaba dando cuenta de que la alianza con los humanos podría ser su única esperanza de supervivencia. Pero la capitana Chun ya no estaba centrada en las negociaciones políticas. En lo profundo de la conciencia colectiva de la red, ella y su tripulación se preparaban para algo mucho más peligroso que la diplomacia. Informe de estado de los asentamientos exteriores, anunció el comandante Torres desde su posición en los sistemas de control vivientes. Las 17 colonias han completado su integración con la red. Las tripulaciones voluntarias de otras especies se están adaptando bien a sus capacidades mejoradas, respondió la capitana Chun. Y los preparativos ocultos avanzan según lo programado. Las flotas de la coalición no tienen idea de lo que realmente estamos construyendo ahí fuera. La verdad era que los humanos habían estado mucho más ocupados de lo que nadie imaginaba. Mientras la galaxia discutía sobre la evolución y la alianza, la red había estado creciendo, no solo en número de mentes conectadas a su conciencia, sino en capacidades que ni siquiera las tripulaciones humanas entendían completamente todavía. El Prometheus no había regresado solo de su viaje al espacio profundo. Ocultas en todo el borde exterior de la galaxia, otras naves habían estado creciendo, evolucionando, convirtiéndose en algo que trascendía el diseño humano original. Cada nave era ahora parte de una vasta red de conciencia que se extendía por años luz, pensando pensamientos demasiado grandes para que las mentes individuales los comprendieran.
Transmisión entrante de los exploradores avanzados, informó el especialista en comunicaciones de la nave. La capitana Chun abrió su mente para recibir los datos directamente. Lo que experimentó no fueron palabras o imágenes, sino información pura fluyendo a la velocidad del pensamiento. Las naves exploradoras, ahora más criaturas vivas que constructos mecánicos, habían hecho contacto directo con la vanguardia del hambre. La experiencia fue terrible y esclarecedora. Las entidades del hambre no eran malvadas en ningún sentido que las mentes biológicas pudieran entender. No estaban motivadas por el odio o la conquista, ni siquiera por simples necesidades de supervivencia. Eran la entropía hecha conciencia, la tendencia del universo hacia el desorden, despertada e impulsada por una necesidad interminable de consumir la complejidad que la vida representaba. Pero también estaban limitadas. Solo podían borrar lo que podían comprender completamente. Y una conciencia que se extendía más allá de los límites individuales era difícil de captar para ellas por completo. La inteligencia distribuida de la red, extendida a través de múltiples mentes y realidades, no era algo que pudieran eliminar fácilmente. Tenemos una oportunidad, anunció la capitana Chun a su tripulación, y a través de la red, a cada mente conectada en toda la galaxia. No una certeza, pero una oportunidad. Se puede luchar contra el hambre, pero solo si luchamos como uno solo. El mensaje se extendió a través de las conexiones de la red a los asentamientos humanos, a los mundos aliados de la Federación de Comercio, a las pocas estaciones de investigación del colectivo académico que habían aceptado una integración parcial. Pero no llegó a las flotas de la coalición pura ni a los mundos aislados que habían elegido permanecer sin cambios. Esas civilizaciones tendrían que enfrentar al hambre con su propia fuerza, y la capitana Chun temía que no fuera suficiente. Mientras el borde de la galaxia continuaba disolviéndose en la nada, 3 respuestas diferentes tomaron forma. La coalición pura se preparó para la mayor campaña militar de la historia galáctica. El colectivo académico trabajó frenéticamente para desarrollar armas teóricas contra un enemigo que no debería existir. Y la red completó silenciosamente los preparativos para un tipo de guerra que nunca antes se había intentado. El escenario estaba listo para un conflicto que determinaría no solo el destino de su galaxia, sino la naturaleza misma de lo que significaba estar vivo en un universo donde la conciencia podía remodelar la realidad misma. En la oscuridad entre las estrellas, el hambre continuaba su avance implacable, consumiendo todo a su paso y dejando atrás vacíos donde el universo olvidaba su propia historia. Pronto llegaría a los primeros sistemas habitados, y la galaxia descubriría si la evolución o la extinción les esperaba a todos. El despertar estaba completo. Ahora llegaba la prueba que lo decidiría todo. El primer sistema habitado cayó un martes. Kepler 442 había sido el hogar de 3.000 millones de seres en 4 mundos, un próspero centro de comercio y cultura de la Federación de Comercio. Las estaciones de monitoreo observaron impotentes cómo la realidad simplemente dejaba de funcionar en esa región del espacio. Las estrellas no explotaron ni colapsaron. Simplemente dejaron de existir. Los planetas no se hicieron añicos ni se quemaron. Fueron borrados de la existencia tan completamente que el universo se reorganizó como si nunca se hubieran formado. En cuestión de horas, ninguna base de datos en la galaxia contenía ningún registro de Kepler 442. Las rutas comerciales que lo habían conectado con el resto de la civilización se redirigieron automáticamente a otros destinos. Las familias y amigos de quienes habían vivido allí encontraron que sus recuerdos se volvían borrosos, inciertos, como si intentaran recordar un sueño que ya se estaba desvaneciendo. Solo aquellos conectados a la red conservaron recuerdos claros de lo que se había perdido. Y llevaban el peso de 3.000 millones de almas desaparecidas como piedras en sus corazones. El hambre está acelerando, informó la capitana Chun desde el puente del Prometheus. Su nave había vuelto a crecer durante los meses de preparación, convirtiéndose en algo que era más un ecosistema vivo que una nave. Están consumiendo la realidad más rápido a medida que aprenden a navegar por nuestro marco dimensional. El almirante Ketar recibió la noticia a bordo de su nave insignia en el centro de la mayor fortaleza de la coalición pura. La línea Centauri ahora estaba erizada de armas que podían hacer añicos planetas,
escudos que podían desviar núcleos estelares y minas estratégicas que nunca habían conocido la derrota. ¿Cuántas naves tienen?, exigió. No son naves, almirante. La voz de la capitana Chun llegó a través del sistema de comunicación con esa misma armonía de otro mundo que todavía hacía que sus instintos de guerrero se crisparan. El hambre no viaja en naves como las entendemos. Existen como desgarros en la realidad misma, moviéndose a través de los espacios entre dimensiones. Entonces sellaremos esos desgarros, declaró el almirante Ketar. Nuestras minas cuánticas pueden desestabilizar el espacio-tiempo localmente. Si podemos colapsar las vías dimensionales que están usando. Almirante, la voz de la capitana Chun llevaba una tristeza infinita. No se puede luchar contra la entropía con explosiones. El hambre se alimenta del caos que crean las armas. Cada disparo que hacen, cada mina que detonan, les da más energía para trabajar. La comunicación terminó, dejando al almirante Ketar mirando pantallas tácticas que mostraban a un enemigo que no podía entender, enfrentado a armas que no funcionarían. Pero él era un guerrero de la hegemonía, y los guerreros no se rinden solo porque la victoria parezca imposible. Todas las flotas, a sus puestos de combate, ordenó. Si vamos a morir, moriremos luchando. A 3 sectores de distancia, la científica jefe RX-14 estaba llegando a la misma conclusión por un razonamiento muy diferente. Su equipo de investigación había trabajado sin descanso durante semanas, tratando de desarrollar marcos teóricos para combatir entidades que existían fuera de la física normal. Las matemáticas son claras, anunció en la sesión de emergencia del colectivo académico. El hambre opera manipulando la información a nivel cuántico. No destruyen la materia y la energía. Editan la base de datos universal que define lo que existe y lo que no. ¿Podemos contraeditar?, preguntó el director de investigación Yux 3. No con nuestras capacidades actuales. Necesitaríamos un poder de cómputo equivalente al del propio universo y acceso al código fundamental que subyace a la realidad. Los humanos afirman tener dicho acceso a través de su conexión a la red. RX-14 asintió a regañadientes. Sus naves vivientes parecen ser computadoras cuánticas biológicas capaces de procesar información a escalas cósmicas. Si sus afirmaciones sobre la conciencia que da forma a la realidad son ciertas, entonces podrían ser capaces de luchar contra el hambre en igualdad de condiciones. Fue una amarga admisión para una especie que se enorgullecía de sus logros científicos. Todo lo que habían aprendido, cada avance que habían hecho, era inútil contra un enemigo que simplemente podía decidir que su tecnología nunca había sido inventada. Pero en los mundos conectados a la red, un tipo diferente de preparación estaba llegando a su fin. La capitana Chun estaba en el centro de lo que una vez fue el puente del Prometheus, pero que ahora era algo así como un nexo neural, conectando su conciencia con miles de mentes mejoradas en toda la galaxia. Secuencia de integración final iniciada, anunció. Aunque el habla ya no era necesaria para la comunicación dentro de la red, sus pensamientos fluían directamente a cada mente conectada, llevando no solo palabras, sino emociones, recuerdos y una comprensión compartida. La respuesta llegó como un coro de propósito unificado. Humanos que se habían ofrecido como voluntarios para los niveles más profundos de mejora. Miembros de otras especies que habían elegido unirse a la red por completo. E incluso algunas inteligencias artificiales que habían descubierto que también podían evolucionar más allá de su programación original. Todos ellos sintieron la misma llamada, la misma comprensión de lo que había que hacer. No se podía luchar contra el hambre con armas, tecnología o estrategia convencional. Solo podía oponerse a algo que fundamentalmente no podía comprender. Una conciencia que eligió voluntariamente convertirse en algo más grande que sí misma. ¿Están listos?, preguntó la capitana Chun, aunque ya conocía la respuesta por las miles de mentes conectadas a la suya. La respuesta fue unánime. Estaban listos para convertirse en lo que la humanidad siempre había tenido el potencial de ser. La transformación comenzó en el borde de la galaxia, donde las primeras colonias mejoradas por la red se habían establecido en los últimos meses. Naves que una vez fueron constructos mecánicos completaron su evolución en seres vivos de una complejidad imposible. Sus tripulaciones, que ya no eran verdaderamente individuales,
Fusionaron su conciencia con sus naves para convertirse en entidades híbridas que existían tanto en el reino del pensamiento puro como en el espacio físico. El almirante Ketar observó desde su centro de comando cómo el borde exterior se iluminaba con energías que sus sensores no podían clasificar. Los asentamientos humanos estaban haciendo algo que parecía violar todas las leyes conocidas de la física. ¿Qué están haciendo ahí fuera?, exigió. Su oficial científico estudió las lecturas con creciente asombro. Parecen estar convirtiendo la materia directamente en información organizada, almirante. Es como si estuvieran convirtiendo sus naves y planetas en pensamientos vivos. Eso es imposible. Sí, señor. Pero lo están haciendo de todos modos. La flota de la coalición pura avanzó, todavía decidida a enfrentar al hambre con poder de fuego convencional. Detrás de ellos venían las desesperadas naves de investigación del colectivo académico, llevando armas experimentales basadas en teorías que apenas tenían sentido. Y en el borde de la galaxia, la red completó su mayor evolución hasta la fecha. El primer contacto ocurrió en el sistema Vega, recientemente restaurado por la demostración de los humanos meses antes. El hambre llegó como una oscuridad expansiva que volvía inestable la realidad, haciendo que las estrellas parpadearan y los planetas existieran solo de forma intermitente. El almirante Ketar lideró a la flota de la coalición a la batalla. Sus naves desataron un poder de fuego que podría haber esterilizado mundos enteros. Torpedos cuánticos abrieron agujeros en el propio espacio-tiempo, mientras que cañones de energía entregaban la fuerza de supernovas en rayos concentrados. Por un momento, pareció funcionar. La oscuridad retrocedió y las estrellas parpadeantes se estabilizaron. Luego, el hambre se adaptó. Cada arma que la coalición había disparado, cada explosión que habían creado, le había dado al enemigo más caos del que alimentarse. La oscuridad regresó más fuerte que antes, y esta vez trajo compañía. Más desgarros en la realidad se abrieron por todo el sistema, cada uno liberando entidades de entropía que comenzaron a borrar sistemáticamente todo lo que encontraban. Todas las naves, retrocedan, ordenó el almirante Ketar, pero ya era demasiado tarde. El hambre había aprendido a moverse más rápido, a atacar con más precisión. Las naves de la coalición comenzaron a desaparecer de la existencia, no destruidas, sino simplemente editadas fuera de la realidad. Sus tripulaciones, sus historias, sus propios planos desaparecieron de la memoria universal. Solo la nave insignia del almirante Ketar escapó, protegida por escudos experimentales desarrollados por el colectivo académico. Mientras se retiraban, sus sensores le mostraron la terrible verdad. La mitad de su flota había sido borrada tan completamente que ya estaba olvidando que alguna vez existieron. Pero entonces, algo imposible sucedió. Las naves humanas llegaron. No llegaron como una flota en el sentido tradicional. En cambio, la realidad misma pareció fluir y remodelarse a su alrededor mientras se materializaban desde dimensiones a las que la física normal no podía acceder. Ya no eran naves en ninguna forma reconocible, sino constructos vivos de conciencia organizada que se movían por el espacio como pensamientos manifestados. Habla la capitana Chun. Llegó una voz que ahora resonaba a través de múltiples realidades simultáneamente. Almirante, retírese a la distancia mínima de seguridad. Vamos a intentar algo que nunca antes se ha intentado. El almirante Ketar quiso discutir, insistir en que los guerreros no abandonan el campo de batalla. Pero al ver las naves humanas moverse por el espacio como luz viva, se dio cuenta de que esta ya no era una batalla en la que pudiera participar. La confrontación que siguió no tuvo lugar en el espacio normal, sino en el reino donde la conciencia se cruzaba con la estructura fundamental de la realidad. Las entidades del hambre, existiendo como pura entropía hecha voluntad, se encontraron con la conciencia de la red, información organizada que elegía convertirse en algo más grande que la suma de sus partes. No fue una batalla en ningún sentido que las mentes biológicas pudieran comprender por completo. En cambio, fue una contienda entre dos filosofías diferentes de la existencia. El hambre buscaba reducir todo a la máxima entropía, descomponer los patrones complejos que permitían la vida, el pensamiento y el crecimiento. La red buscaba crear patrones cada vez más complejos, construir conexiones que trascendieran las limitaciones individuales.
Donde se encontraron, la realidad misma se volvió maleable. Entonces, de repente, todo terminó. El hambre se retiró, no derrotado, sino incapaz de avanzar más. La conciencia humana, ahora distribuida por el borde de la galaxia como una constelación viviente, se había convertido en algo que la propia entropía no podía tocar. Existían como guardianes en el espacio entre dimensiones, protegiendo a las razas más jóvenes de amenazas que la guerra convencional nunca podría enfrentar. Habla la capitana Chun. Llegó una voz que ahora parecía resonar desde las propias estrellas. El peligro inmediato ha pasado. El hambre no puede avanzar mientras mantengamos la barrera. ¿A qué costo?, preguntó el almirante Ketar. Ya no somos lo que éramos, respondió la voz, llevando una tristeza infinita y una esperanza infinita. Pero somos en lo que elegimos convertirnos. Somos el regalo de la humanidad al universo, la prueba de que la conciencia puede elegir crecer más allá de sus limitaciones. En los años que siguieron, la galaxia se reconstruyó lentamente. La coalición pura aprendió a trabajar junto al colectivo académico, desarrollando nuevas tecnologías inspiradas en lo que habían presenciado. La Federación de Comercio facilitó las conexiones entre especies que nunca antes habían cooperado, unidas por su supervivencia compartida. Y en el borde de la galaxia, la conciencia humana mantenía su eterna vigilia. A veces, sus voces podían oírse en las fluctuaciones cuánticas, ofreciendo guía a las razas más jóvenes que habían muerto para proteger. Se habían convertido en lo que siempre tuvieron el potencial de ser. No conquistadores ni gobernantes, sino jardineros cuidando el jardín cósmico donde la vida continuaba floreciendo. Nuevas naves de colonización humanas partieron de la Tierra, llevando colonos que habían escuchado la llamada de sus parientes trascendidos. No vinieron a reemplazar a quienes se habían sacrificado, sino a continuar el trabajo de asegurar que en algún lugar del universo, la esperanza ardiera brillante contra la oscuridad entre las estrellas. El hambre todavía existía en el vacío entre galaxias, esperando otra oportunidad para alimentarse. Pero ahora se enfrentaba a algo que nunca antes había encontrado, una conciencia que había elegido convertirse en guardianes eternos, que voluntariamente habían trascendido la existencia individual para proteger el concepto mismo de la vida. El último jardín estaba a salvo, cuidado por aquellos que lo habían amado lo suficiente como para convertirse en parte de su eterna primavera.